¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Los invito a abrir su Biblia en el libro de Salmos. En el libro de Salmos 127. Y les doy el título de esta predicación, se llama El trabajo de trabajar. Qué trabajo, ¿no? Qué fastidio tener que trabajar. Con decirles que hasta pagan para que lo haga uno. ¿Estamos ahí? Salmo 127. Nada más iba a leer los 2 versículos, pero vamos a leer todo el Salmo. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos, hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes un mensaje, Señor, directo a nuestro corazón, Señor. Tú quieres que corrijamos, Señor, en nuestros errores, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Quieres que hagamos ajustes, Señor, para que todo fluya, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias porque has preparado, Señor, este alimento, Señor, que se estuvo cocinando en el tercer cielo, Señor, para cada uno de nosotros. Tú has servido a la mesa, Señor, con este mensaje, Señor, y tú quieres que cada uno de nosotros tome cada uno su porción para que seamos alimentados. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque seremos saciados. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para continuar con lo que es, voy a hacer un anuncio a los hermanos que nos siguen por medio de los medios sociales. La semana pasada tuvimos algunas dificultades con lo que fueron el internet, y les aconsejo que el mensaje que se dio la semana pasada lo puedan escuchar en SoundCloud porque es el fundamento de esta serie en la cual vamos a hablar sobre lo que son las finanzas. Cuán importantes son las finanzas en nuestra vida para que seamos edificados y vivamos una vida plena y conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ese era el anuncio. Bueno, vamos a la palabra de Dios y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Nuestra tarea, nuestro papel como padres es dejar una herencia a nuestros hijos. Bueno, dice, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Saetas, esta palabra habla sobre flechas. Dice: bienaventurado, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiere decir que a través del consejo que nos da la palabra de Dios, es importante que entendamos que es a través del consejo de parte de Dios que podamos nosotros comprender y que dejemos una herencia a nuestros hijos. ¿Cómo una herencia? Bueno, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es el testimonio. Un testimonio en la cual ellos puedan seguir edificando sus vidas basado a lo que ya les dejamos. ¿Cómo? El testimonio en este caso, lo que es el título de esta prédica, el trabajo de trabajar, dejándoles ejemplo de trabajo. Muy bien. Las familias edifican casas y hay guardias de seguridad en las ciudades
pero estas dos actividades son inútiles e ineficaces si Dios no está en ellas. Menciona aquí la palabra de Dios, dice, si Jehová no edificare la casa. Quiere decir que no es de que puedes construir casas. La gente hoy por hoy se preocupa en edificar casas, pero no hogares. Un hogar es donde se mantiene un fuego, una llama encendida, que ese fuego habla del amor, unos con otros, en este caso en la pareja. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es de que os levantéis de madrugada. Es en vano que hagamos esfuerzos, dice, y vayáis tarde a reposar. Dice, y que comáis pan de dolores. Quiere decir que estás sufriendo, estás batallando, estás comiendo pan de dolores y a final de cuentas no obtienes los resultados por los cuales estás trabajando. Dice, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mire, nuestro trabajo es descansar. Como he repetido en otras ocasiones, si hay un legado que quiero dejar a la congregación es de que aprendan a descansar. Aprender a descansar no en nuestras propias fuerzas, sino en descansar en el Señor. ¿Cómo? Conociendo al que da el descanso. Solamente, no hay otra manera que puedas descansar. Aún así el descanso físico viene a través de conociendo de que no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas de Cristo. Ahora, las familias y las ciudades sin Dios se destruyen por la maldad y la corrupción que hay dentro. Nuestro peor enemigo no está allá afuera, sino está adentro. Dentro de nosotros, Pablo menciona esto, dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Uno de nuestros peores enemigos, aparte de Satanás y aparte del mundo, somos nosotros mismos. Entonces, cuando las familias y las ciudades sin Dios se destruyen por la maldad y la corrupción que hay dentro de nosotros, no cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. No saque a Dios de la ecuación en cuanto a la fórmula, que es Dios sobre todas las cosas y que Dios dio autoridad a su Hijo. Es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. No saque a Dios de la ecuación, si no, no va a obtener los resultados. Sería en vano estar trabajando, sería en vano vivir una vida sin un sentido y sin un propósito. Sin Dios no tendría sentido. Si lo hace, habrá vivido en vano, sin sentido y en miseria, aunque crea tenerlo todo. Sin Dios no tiene sentido. Invite a Jesús para que sea el fundamento de su casa. Por eso menciona que Él es la roca. Y hace una comparación después de dar el sermón del monte. Dice, en esto compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa cuando dice su casa, habla de su matrimonio, su hogar, su familia, que edificó su casa sobre la roca. Lo que es el matrimonio, lo que es el hogar y lo que implica el hogar, implica todo, las finanzas, el trabajo, darles herencia a nuestros hijos, como aprender a orar, aprender a buscar de Dios y aprender a depender de Dios. Como digo, invite a Jesús para que sea el fundamento y sobre todo en su vida, y Él velará por usted. El que habita el abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de una seguridad. Dice el Señor Jesucristo, dice, ¿cuántas veces quise cobijarlos como la gallina cobija a sus polluelos? Habla de que un ala cubre a sus polluelos. Dios quiere cubrirnos y protegernos. Obviamente cuando obedecemos los mandatos, los estatutos de parte de Dios. Examine su vida y vea en su corazón cuál es el punto de partida, cuál es su motivación por las cuales usted se levanta en la mañana a ir a trabajar. ¿Qué es lo que lo motiva? Tal vez porque quiere la casa de sus sueños, tal vez porque está viviendo el sueño americano, tal vez porque quiere dejarle un mejor futuro a sus hijos. Examine su corazón delante de Dios y usted mismo hágase una autoevaluación.
¿por qué es que me levanto a ir a trabajar? Hay muchos que trabajan por trabajar nada más y no disfrutan en su trabajo. El que ama lo que hace termina haciendo lo que quiere, hermanos. Yo amo mi trabajo. Es cierto que es cansado y a veces es frustrante, pero yo amo mi trabajo y me deleito en mi trabajo y doy gracias a Dios por mi trabajo. ¿Se imagina vivir una vida que está haciendo usted algo que no le gusta? Cuando el trabajador promedio trabaja 40 horas al día, a la semana, está hablando de 180, 360 horas al mes. Imagínese. Y ahora multiplíquelo por el año. Pasa más tiempo en su trabajo que con su familia, que con sus hijos. Inclusive disfrutando de lo que a usted le gusta, tal vez ver televisión o un deporte. Pero pasa más tiempo en su trabajo. Y si no se deleita en su trabajo, algo está mal. Muchos tienen años y están pensando, el año que entra me cambio de trabajo, el año que entra y el año que ya tienen 30 años ahí. Y les queda un año para retirarse. Vivieron una vida sin propósito, sin un saber a dónde van. Por eso, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Porque los deseos de mi corazón están apegados a la palabra de Dios. Yo digo, Señor, gracias por el trabajo que me das. Gracias porque me das las fuerzas, el entendimiento. Y créame lo que eso hasta fluye, le da fuerzas para que siga adelante. Todos tenemos que trabajar, hermanos. Examine su vida y su corazón y vea cuál es el punto de partida y cuál es la motivación. Sin Dios como fundamento, todo aquello por lo que está viviendo carece de sentido y solo es vanidad de vanidades. Vanidad quiere decir que es algo hueco. No tiene sentido. Es como sería un tronco, está hueco por dentro, quiere decir que está podrido por dentro. Tal vez la apariencia se ve muy bonito, pero por dentro es de baja calidad. Algunos pensarán que Dios puso el trabajo como una maldición por el pecado. Bueno, vamos a examinar qué es lo que dice la palabra de Dios. En la creación, cuando está hablando de que Dios creó al hombre, creó a la mujer, todos los seres vivientes. Cuando creó al hombre, lo creó del polvo y Dios ensució sus manos con polvo. Cuando Dios creó a la mujer, se ensució sus manos de sangre. Es una gran diferencia. Sin embargo, Dios da el ejemplo del trabajo, porque dice que, pero Dios nos dice cuando Dios plantó el huerto en el Edén, aquí no dice que fue el hombre el que lo plantó, fue Dios el que plantó el huerto en el Edén. Ahora, vean esto, dice la palabra de Dios, y Dios puso al hombre en el jardín. ¿Cómo es que lo puso ahí? ¿O para qué lo puso ahí? Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en Génesis 1:15, dice, lo puso para que labrara la tierra y la guardase. Ahora, ¿se imaginan? Yo quiero ver un cuadro ahí donde Dios como persona, Dios es espíritu, pero como persona estaba enseñando a Adán cómo labrar la tierra. Dios le puso el sentido común y le puso inteligencia al hombre para que labrara la tierra. ¿Qué es labrar la tierra? Trabajar en la tierra para que produzca la tierra. Dios dijo que se alimentara de la misma tierra. ¿Cómo? Pues de los vegetales, de las legumbres, de las frutas, inclusive que cómo se curara también con las raíces y las hojas de los árboles. Pero para eso alguien tenía que plantarlo. Y el que lo hizo primeramente fue Dios, dejando el ejemplo. Por eso menciona, dice, y lo puso allí al hombre que había formado para que labrara la tierra y lo guardase. ¿Para qué lo puso? ¿Para que se sentara ahí en una hamaca y estuviera ahí esperando que Dios le trajera la comida? No. Cuando Dios puso al hombre ahí, lo puso para que guardase. En la serie pasada tomamos esta palabra de guardar. ¿Qué significa guardar? Dice el Señor Jesucristo, el que guarda mis mandamientos, ese será verdaderamente mis discípulo. Habla de guardar, retener, preservar. Habla de que algo que tenemos que seguir manteniendo. Y cuando Dios plantó el Edén, obviamente le estaba enseñando a Adán, tienes que mantenerlo como lo dejé. Tienes que tener cuidado.
Cuando nosotros, la cosa no es llegar, hermanos, sino sostenerse. La cosa no es llegar al pastorado, sino sostenerse con integridad. La cosa no es llegar y comprar una casa, sino sostenerla. La cosa no es llegar a un trabajo, sino retener ese trabajo, guardar ese trabajo con integridad, con honestidad. De nada serviría que llegaras a ser el capataz de la compañía si tu actitud o tu ociosismo no te va a hacer mantener esa posición. No, el trabajo no es llegar, sino sostenerse. Y el trabajo no fue de que Dios puso al hombre ahí, sino de que el hombre aprendiera a sostener, a guardar el Edén, trabajando, labrando la tierra, para que produjera. Entonces ya entendemos de que no fue una maldición, fue una bendición de parte de Dios y que el hombre debería de aprender a obedecer. Amén. Está bien sencillo, ¿verdad? No, pastor, así como lo puso, sí. Sin embargo, en la desobediencia del hombre, el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, vinieron consecuencias. Y las consecuencias del pecado en el hombre, dice que, dice en mismo Génesis, dice: maldita será la tierra por tu causa, porque pecaste, Adán, desobedeciste. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás y el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es cierto que cuesta trabajo ganarnos la provisión para nuestros hijos, ¿no es cierto? O va bien contentote. No, hay que ser honestos. Yo a veces llego cansadísimo, pero quiero que entiendan de que el deleite del que yo habla de un conformismo, porque estoy haciendo lo que me deleita. Por eso, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Hay trabajos que a mí no me gusta hacer, prefiero pagar por hacerlo para que los hagan, porque no tengo esa habilidad para empezar. X trabajo, tal vez lo que sea, pues tengo que ir con el dentista porque yo no soy dentista. ¿Me explico? Ahora imagínese el dentista que no se deleite en lo que haga, pues me va a sacar todas las muelas enojado. No, deleítese, hermano, deleítese en lo que hace, dé gracias, viva agradecido con Dios, porque Dios le está dando la fuerza para ir a trabajar. Alguien podrá decir: no, Dios no me ha dado nada. ¿Quién te dio las fuerzas, papá, para que vayas a trabajar? ¿Quién te dio la inteligencia para que puedas ejercer ese trabajo? Por eso tenemos que vivir agradecidos. Dios no está en contra tampoco del trabajo y el esfuerzo humano para superarnos y prosperar. Lamentablemente esta palabra prosperar, habla de que, por ejemplo, por las falsas doctrinas del evangelio de la prosperidad que ha corrompido a la iglesia, se ha menospreciado esta palabra de prosperidad. Sin embargo, si se dieran cuenta lo que significa la prosperidad, cambia el sentido de lo que estas personas enseñan, de que ven a Dios y Dios te va a prosperar, haga un pacto con Dios, bla, bla, bla. Lo que hemos enseñado, y estamos en contra de esa doctrina, porque yo sé exactamente que Jesús no se subió a la cruz para prosperarme o hacerme rico, sino que se subió a la cruz para salvarme de la condenación del pecado, que es la muerte. Amén. Ahora, lo que habla de prosperar, la palabra prosperar habla de hacer, lo tenía por aquí, habla de cumplir con el propósito por el cual fui creado. En eso se reduce esa palabra, prosperar. Quiere decir que vamos de gloria en gloria, que estoy cumpliendo con el propósito por el cual fui creado. Si Dios me dio una habilidad, vamos a decir que Dios me dio la gracia para predicar, para enseñar su palabra, tengo que mantenerme y sostenerme e ir de gloria en gloria. Amén. Es un ejemplo. Es un trabajo que Dios me dio y que
Doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, honra a Dios con tus fuerzas, enseñábamos la semana pasada, honra a Dios con tus fuerzas y con tus bienes y Él te bendecirá. ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el propósito de trabajar? ¿Me ayudan por favor ahí enfrente? Gracias. Cuando dice honra, ¿para qué trabajamos? ¿Cuál es el propósito? Ahorita que lanzaba esa pregunta al aire, ¿por qué es que trabajamos? ¿Cuál es la motivación de trabajar? Bueno, honrar a Dios. Primeramente, tenemos que honrar a Dios con nuestro trabajo. Honrar a Dios, proveer a la familia, por supuesto, a nuestros padres, al prójimo y dejar un legado a los descendientes, un ejemplo de que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir: mi padre fue un trabajador, mi abuelo me enseñó a trabajar, me enseñó el oficio de su vida. En mi caso, bueno, yo soy soldador y mi hijo ha aprendido a soldar y ahí la lleva. De hecho, él trabaja conmigo en las vacaciones y yo no lo forzo. Él quiere estar ahí, quiere aprender. De hecho, él ha dicho que quiere estudiar. Es una carrera también. Y bueno, yo lo dejo, yo no lo forzo, pero sin embargo, es un legado que le estoy dejando a él. ¿Cómo? Pues ejemplo. ¿Saben? Cuando vino mi hermano a Estados Unidos, yo le dije: mira, hermano, yo te voy a enseñar hasta las mañas. ¡Ay, mañoso! No, las mañas de trabajar, pero cómo no trabajar tanto, sino trabajar con la mente, trabajar o facilitarle por lo cual de lo que yo he aprendido, a ayudarle con atajos para que pueda hacer su trabajo menos cansado, menos frustrante. ¿Me expliqué? Ese es el punto. Lamentablemente hay una forma de pensar en el mundo y más aquí en Estados Unidos, donde trabajamos, aprendemos un oficio y por envidia no queremos enseñar a los demás. Y sabes, te voy a decir algo, te estás condenando tú mismo a quedarte estancado porque no enseñas a los demás. De nada serviría el conocimiento que Dios me da de la palabra de Dios si no lo comparto. Si tú aprendes de un oficio, miren, por eso la palabra de Dios nos enseña y nos quita el pensamiento que hemos acarreado y nos pone su pensamiento. Dice que ríos de agua viva correrán desde nuestro interior. Habla algo que fluye, que corre. Sin embargo, aquel que se estanca, es que yo sé esto y no se lo voy a enseñar a nadie, que pase, que sufra como yo sufrí. ¡Qué pensamiento tonto! Te voy a decir por qué. Porque cuando yo aprendí un oficio y se lo enseño a alguien más, él puede hacer lo que yo puedo hacer y ahora yo puedo aprender otra cosa. Eso me ha llevado a escalar posiciones. Yo no tengo envidia. Yo no tengo envidia del púlpito porque sé quién me llamó. No tengo el problema de golpe de estado. Sé que lo voy a tener. Eso no me asusta tampoco. Sin embargo, déjame decirte de que cuando yo enseño a alguien más, cuando no enseño a alguien más, me estoy condenando yo mismo a hacer lo mismo todo el tiempo. Mira, hermana, ¿cómo hizo la salsa? Deme la receta. Es una receta de familia. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo? Te estás condenando a hacer esa salsa todo el tiempo. Pero enséñale a alguien más a hacer esa salsa, ya no te vas a preocupar hacerla cada 8 días. ¿Me expliqué? ¿Ven cómo fluye algo sencillo? Dando ejemplo a los demás, enseñando las mañas. Y enseñamos a los demás y ya puedes aprender a hacer otra salsa. Amén. Ahora, cuando dice honrar a Dios, proveer a la familia, a nuestros padres, al prójimo, dejar un legado a los descendientes, como digo, como un ejemplo, tener un retiro lleno de paz, de gozo, agradeciendo a Dios por lo mucho que nos ha dado. Cuando dice honrar a Dios, ¿por qué primero Dios? Bueno, porque Dios está primero que todo. Si tú del fruto de tu trabajo lo pones a Dios al último, vas a tener problemas. Pastor, es que no tengo, es que no completo. Por eso no completa, mi hijo. Porque pone a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar y por eso anda batallando, consiguiendo prestado, que no completo para esto, no completo para aquello. Por eso quiero llevar la enseñanza práctica, para que pueda aprender.
Quites el pensamiento ese de que es que si lo que tengo en la bolsa es mío. Sí, es todo suyo, pero está cavando cisternas, pero no retienen el agua. Y cuela el mosquito y se le va el camello entero. ¿Lo entendió? Está bien sencillo, ¿no? Ahora, ¿por qué poner a Dios en primer lugar? Bueno, como dije, hay un ejemplo que yo he dado en otras ocasiones. Está un maestro cuando trae un jarrón delante de sus estudiantes y pone una piedra, y luego otra piedra y otra piedra, y se llena el jarrón. Y él pregunta, ¿ya está lleno el jarrón? Y uno por ahí, sí, ya está lleno. Ok, saca otras piedras más pequeñas y se va llenando. ¿Ya está lleno? No, ya está lleno. Ajá. Saca arena y ya está lleno, hasta el borde, ya está lleno, pastor. Luego saca una jarra de agua y lo llena ese jarrón. ¿Está lleno? Pues ahora sí ya está lleno. Ya no le cabe nada. ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, pues que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. No. Que todo puedes hacer en un día, se acomodas en tu tiempo. No. La primera piedra que debemos de poner en nuestra vida es Dios. Es Dios como el fundamento, es Dios sobre todas las cosas. Dice, todo aquel que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Cuando ponemos a Dios primero que nuestro trabajo, primero que nuestra familia, que nuestros hijos, que la iglesia, porque muchos trabajan en la iglesia sin saber a quién le están trabajando. Tienes que entender de que le estás trabajando a Dios, estás poniendo a Dios primero. Ahora fíjate, quiero que entiendas esto, es Dios sobre todas las cosas, pero el segundo que debes de poner es tu familia, no es la iglesia. Muchos pastores forzan a la congregación, es que véngase hermano, deje ahí. No, es la familia primero. Otros ponen el trabajo antes que su familia y es otro error. No, hay cosas, debe de haber un equilibrio en lo que hacemos, hermanos. Ahora, la moraleja de esto es de que la primera roca que pone es Dios, porque si quieres poner a Dios después ya no va a caber. Por eso, con el fruto de nuestro trabajo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo. Y ustedes saben que yo no predico, tráiganse los diezmos. No, esto es porque va con la enseñanza. Yo no dependo ni de su diezmo ni de su ofrenda. No, hermanos. Predico en contra de aquellos que abusan, de que están explotando la iglesia. Yo no voy a ser más pastor o menos pastor si usted da. Usted se está perdiendo la bendición de que Dios abra la ventana de los cielos para que fluyan las bendiciones de parte de Dios. Es más, voy a dar una enseñanza para que aprenda a dar con equilibrio, con entendimiento, porque muchos son manipulados por estas gentes que manipulan a la iglesia y viven de la iglesia. Amén. Ahora, mire, tal vez usted nunca convivió con su padre. Yo vivía con mi padre. Sin embargo, voy a ser bien honesto. Y aquí está mi hermano. Cada quien va a platicar cómo le fue en la feria. Yo no tuve un ejemplo de un padre que diga, me enseñó a trabajar, me enseñó a poner una columna, a reparar el zinc del baño, algo. No, mi padre no era eso. Guardo su memoria como con buenos recuerdos y los malos los hago a un lado. Inclusive aprendo de sus malos ejemplos, pero él no me dejó un ejemplo así de trabajador. No, él me dejó ejemplos de cómo endeudarme, pero la que me dejó el ejemplo de cómo pagar fue mi madre. La que me dio el ejemplo de cómo trabajar fue mi madre. Y no menosprecio cómo Dios usó a mi padre. Lo amo su memoria, pues él ya murió. Sin embargo, debo de aprender de sus errores. Y también, no porque lo ame mucho o haya amado mucho que vengo de él, eso no ciega mi entendimiento para reconocer lo que era y lo que no era. Ahora, como cristianos, ¿qué legado le está dejando a sus hijos? ¿Le está enseñando a ser un hombre responsable, digno, con integridad, que pueda vivir y que usted el día de mañana se pueda parar? Ejemplo te he dado, mi hijo mío. Ese silencio me asustó. Hasta me hizo tragar saliva.
La Biblia nos enseña que el que no trabaje, que no coma también, ¿cierto? Si no, busque la Biblia. Ay, por ahí está, alguien dijo, por ahí está. No, dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Porque está sencillo, ¿no? Si no estás trabajando, inclusive nuestros hijos, si no trabajan en la casa, ahora, sería muy cruel de mi parte que no coman. Bueno, se oye muy cruel. Pero mire, al no enseñarles a nuestros hijos, estamos produciendo una nueva generación, una futura generación. No se ofenda, acomódelo como debe de ir en su corazón y no se enoje con el pastor. Mire, hoy por hoy estamos viviendo unas generaciones nuevas en las cuales estamos produciendo, ¿cómo se los digo? Parásitos. Ahora, déjenme le explico qué es un parásito. Parásito es todo que, por ejemplo, un parásito dentro de nosotros es que está viviendo y comiéndose de lo que no es de él, viviendo de lo demás. Bueno, hoy, por no enseñarles a nuestros hijos cómo ganarse, cómo vivir del fruto de su trabajo, y que todo lo quieren y lo exigen. Hoy por hoy estamos viendo cómo generaciones quieren vivir del gobierno, que me den, que me traigan, y viven de eso. Y no aprenden a vivir, no aprenden a valorar lo que tienen. ¿Por qué? Porque no lo sufrieron. Y hoy por hoy nuestros hijos están pagando las consecuencias de no haber sido enseñados y disciplinados y enseñados a trabajar. ¿Amén? Y el que no diga amén es cierto. O diga, porque es cierto, no le he enseñado a mis hijos a trabajar, a cómo ganarse el trabajo, cómo ganarse el fruto de su trabajo dignamente, honradamente. Sea el trabajo que sea de barrendero, sea de ejecutivo, sea lo que sea, un trabajo es digno por ser trabajo simplemente. Amén. Déselo al Señor. Miren lo que dice el Señor. Mirad los pajarillos que no siembran ni hilan, ni mi Padre las alimenta. Ahora, ¿cómo está el pajarillo? En el primero canta. Y luego que se sienta ahí, ¿hasta qué hora llegará el arcángel Gabriel a que me traiga comida? No. Fíjense el ejemplo que pone el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo daba ejemplos naturales para dar una enseñanza espiritual. Los pajaritos primero, ¿qué es lo que hacen? Cantan, alaban a Dios, glorifican a su Creador. Cantan y ni se desentonan. Cantan porque lo hacen de corazón, porque la creación da testimonio de un Creador. Pero no solamente eso, sino que van y buscan el alimento. Y Jesús pone el ejemplo de los pajarillos. Mirad los pajarillos que no siembran ni hilan, y mi Padre las alimenta. Más valéis vosotros que cientos de pajarillos. Pero ¿qué dice? Vaya y busque el trabajo, vaya y busque el sustento para usted mismo y para los demás, para los suyos, ¿no es cierto? Entonces cuando vea un pajarito cantando, no le den una pedrada. Gracias, Señor, porque me estás enseñando con este pajarito o este buitre o lo que sea, pero es un ave y le está enseñando, porque la misma creación, mire, se sustenta para preservación, se sustenta para conservar su vida, ¿cierto? Mire, mejor los pájaros entienden que muchos. Ahora, Él también, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Ahora, ¿el yugo para qué es? Yo se lo explico. Mi trabajo, ¿cuál? El yugo se usaba y se usa en algunos lugares todavía como instrumento de siembra. Pero yugo habla de dos. Por eso se llama yugo. Por eso el matrimonio es un pacto conyugal, porque habla de dos. Y van enlazados uno con otro, ¿sí? Antes se le llamaba el tronco para ir sembrando, o la yunta, pero habla dice, llevar mi yugo. ¿Okay? ¿Por qué? Dice, llevar mi yugo porque habla de que Él puede proveer, Él puede ayudarnos y guiarnos. Todos aquellos que están en la iglesia, yo voy a trabajar para el Señor. No, mi amigo.
Se debe decir: yo trabajo con el Señor. Yo trabajo con el Señor para edificar mi casa. En vano trabajan los edificadores y Cristo no la construye. Por eso es en vano. Por eso habla de dos. Es cierto, Dios lamentablemente, venga y haga un pacto y la deuda que usted tiene automáticamente se le va a borrar. Cálmate, Calimán. Mira, ¿de qué te serviría? Ok, apareció, ya no debes nada. ¿Eso qué? ¿Te va a quitar dentro de ti lo deudor? No. ¿Cómo te va a quitar? Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento para que podamos salir de los problemas. Muchos vienen con problemas matrimoniales. ¿Y qué? ¿Ya piensas que por una oración se te va a quitar y se te va a arreglar tu problema? No. Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para que puedas lidiar con esos problemas y los soluciones tú mismo. Cambiando. ¿Cómo? Cambiando nuestra forma de pensar y de actuar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Muchos están acostumbrados a pedir y a demandar, pero no quieren aprender a trabajar. Por eso le digo que hoy por hoy estamos viviendo una generación donde muchos quieren vivir del gobierno, quieren vivir de las costillas de los padres. Muchos hijos, adolescentes, es cierto, están pasando por una etapa donde son dolientes, por eso la palabra lo dice, adolescentes. Sin embargo, de nada serviría que nosotros suplamos sus necesidades si no les enseñamos a trabajar, si no les enseñamos a cómo administrar su dinero. Es en vano, hermanos. Por eso menciona, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, no cuida, no retiene la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano, hermanos. Por eso menciona: como saetas en las manos del valiente. Por eso dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Por qué? Porque el padre no va a ser avergonzado. Por eso menciona, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué ves está en la puerta? ¿Quién es? Somos el departamento de seguridad, somos la policía, porque venimos a anunciarle que su hijo está preso. Por esto, porque andaba de ladrón, andaba esto. Será avergonzado. ¿No es cierto? ¿No le daría vergüenza a usted? A mí me daría vergüenza que un día vengan y que mi hijo: oiga, pues que lo agarraron robando ahí en el trabajo. Se me caería. Ahora, ¿con qué derecho yo le podría decir a mi hijo: ejemplo te he dado? Sí, papá, porque usted me enseñó. ¿Se fijan? ¿Cómo andar en la palabra de Dios nos demanda obediencia e integridad? Alguien dice por ahí: el que tiene pierde. ¿Cierto? El que tiene pierde. Pues el que no tiene, ¿qué va a perder? No va a perder nada. El que tiene pierde. Sin embargo, yo digo: el que tiene pierde. Y el que no, va a decir: no, pues no pierde. No, también pierde. Está perdiendo su tiempo en no tener algo. El que tiene pierde, y el que no tiene también está perdiendo, porque no sabe retener, no sabe guardar lo que tiene. Ahora, fíjense cómo es el pensamiento del mundo, donde yo recuerdo un canto que cuando estaba niño, mis tíos una tía siempre se acuerda de mí y me dice, cada vez que me ve me dice: ir a orar, ir a orar, ir a orar, ir a orar. Que estaba chiquito y yo cantaba esa canción del Rey. Y yo meditando, hoy en la mañana estaba viendo, y fíjense el pensamiento del mundo. Y dice: no tengo, ¿cómo dice? No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, pero sigo siendo el rey y hago todo lo que yo quiera. Tú no tienes dinero, a ver, compra una casa sin dinero. Y toda la gente, ajaja, ajajú, y decía mi hijo: échale, papito. Cuando antes, santo, ¿dónde andaba? Pero
Fíjense, ahí viene el pero, lo opuesto. Pero Dios dijo al hombre, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Unos, fíjense, ¿cómo quiero llevar esto en un equilibrio? Unos que no trabajan. Vamos a ponerlos de este lado, aguas. Y los de este lado, los que trabajan. De más. Y están afanados. Santo. 6 días trabajan. A ver, ¿qué no entienden de 6 días? Pero el domingo también. Y vas a hallar descanso, pues. 6 días trabajarás y 1 descansarás. ¿Dónde vas a encontrar el descanso? En el Señor. Pero no, es que quiero, miren, se los digo yo sé de dónde me sacó el Señor. Afanado, trabajando sábados, domingos, 2 turnos, no hombre. ¿Sí o no, suegra? Mi hija que está aquí también, mi cuñada, hasta 2 noches seguidas. Y el cheque va a venir. Mira, lo que pasa es que aquellos que trabajan muchas horas ni saben de que cada dólar que están ganando, solamente están ganando el 20% o 25% nada más de ese dólar, porque lo demás se lo lleva el tío Sam. ¿Qué bueno? Hagan cuentas y se van a dar cuenta. Muchos padres, y por eso quiero llevar esta enseñanza con equilibrio, pero muchos padres y madres se matan trabajando y trabajando horas extras. Eso va para ustedes, haciendo un equilibrio. Trabajando horas extras, doble turno o dos trabajos, y se olvidan de sus hijos y de sus responsabilidades como padres. Muchos son proveedores, pero no padres. Mira, te pongo un ejemplo. Muchos hombres se vinieron de México para, entre comillas, es que quiero que mis hijos tengan la casa de sus sueños, o para proveerles simplemente. Y la mamá llegó a ser papá y mamá, no el papá simplemente era el proveedor. En esta época nosotros dependemos del aceite, y bueno, escaseó el trabajo y muchos se fueron a trabajar fuera, pero ya se les olvidó el papel de papá. Y van a buscar para allá, cierto, a lo mejor están ganando más. Sin embargo, ¿qué van a hacer el día de mañana cuando no conozcan a sus hijos? Muchos emigrantes vinieron y regresaban, tenían otro hijo y se venían para acá y ya no conocían a sus hijos. ¿O cómo le podrán decir, no hagas esto, si nunca le dieron un ejemplo? Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Tal vez eres muy buen proveedor, pero no eres un padre de familia. No los puedes disciplinar, no los puedes exhortar, no les puedes enseñar, porque ¿cómo les puedes dar enseñanza si no les das ejemplo? El ejemplo arrastra, hermano. Podrás disciplinarlos, exhortarlos y llegar con el cinto y decirles, pero tarde que temprano ese niño, esa joven se va a ir de la casa, porque no va a encontrar ese refugio como padre o madre. Porque primero dicen, es que para que tenga lo que no tuve, y lo que no tenías era Cristo. ¿Cómo podrías dar algo que no tenías? Pero ahora como cristiano, ¿qué excusa tenemos? ¿Amén? O algunos podrán decir, es que para que no sufra lo que yo sufrí. ¿Y sabes qué es lo que hacen esas personas? Y no entienden que el dolor y el sufrimiento es la herramienta indispensable para el crecimiento y desarrollo de cada persona. Yo aprendí a trabajar, ¿cómo crees? ¿Por internet? Ahí, o me tomé el complex en la mañana y aprendí a trabajar. No, fue sufrimiento y fue dolor y sudé gotas grandes. Y ahora enseñé a mi hermano a trabajar. Bueno, digo, él aprendió también, pero cuando él vino, pues no sabía, ¿correcto? No quiero ofender. Igual a mi hijo, yo le enseño, ahí está la herramienta, mi hijo. La herramienta es el mejor maestro. ¿Me explico, hermanos? Las mujeres, las hermanas, cuando no enseñan a sus hijas a cocinar y al rato que se las regrese el marido, pues es que no sabe ni cocinar. Santo, échenle ganas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no les dio ejemplo, no les enseñó. La Biblia nos enseña que las mujeres adultas enseñan a las jóvenes. ¿Amén, hermanas? ¿Amén, hermanas? Amén, no, amén.
Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis por el día de mañana, porque muchos están trabajando de más, horas extras, trabajando sábados, domingos, doble turnos, horas extras. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Vieran que yo duermo bien tranquilo. No gano lo que ganaba antes, pero tengo más ahora. A ver, explíqueme eso. ¿Cuál es la fórmula? Obedezca. Está bien sencillo, hermano. No se compliquen la vida, por el amor de Dios. Se los digo como el primer afanado que yo conocía, yo mismo. Una casa más grande y una más grande. Hacía cisternas y se colaba el agua. No retenía. Yo sé de lo que les estoy hablando. Si les hablo de finanzas no es porque sea un experto en finanzas, pero denme la oportunidad de enseñarles, no solamente con lo que he aprendido, sino también con el ejemplo. Y no soy perfecto, he fracasado, porque es a través de los fracasos, del sufrimiento que he aprendido también, hermanos. ¿Cómo es posible de que muchos de ustedes ganan 2, 3 veces más que yo y yo puedo tener más que ustedes? Al menos no tendré a lo mejor lo material, pero tengo paz y tranquilidad y duermo tranquilo porque no estoy afanado. Muchos el domingo, es que no vine, pastor, ¿por qué? Porque pusiste más tu trabajo. Por eso debe de haber un equilibrio, hermanos. Es que es una maldición y hay que acabarla con todo. Ay, no, cálmate. Fíjense lo que algunos preguntarán, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Por eso dice el Señor, no os preocupéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Es que no tengo para la cena de fin de año. Mira, no tenías tampoco en febrero ni en marzo. ¿Qué te preocupa? Y andas batallando y batallando. Pero dice, obedece la palabra de Dios, honra a Dios con tus bienes y fluirá la bendición. Hay muchos que ganan y de repente se le descompuso el carro, y de repente que la cocina, y de repente que esto, que el otro. Y se les va, o ven el cheque y se fue, se esfumó. ¿Por qué? Porque quieren poner a Dios al último cuando lo hicieron a un lado. Miren, por eso la Biblia nos habla de un orden. Es algo práctico, hermanos. Yo les puedo hablar, miren, en el griego quiere decir esto, en el hebreo quiere decir esto. ¿De qué les serviría si yo no les enseño a cómo vivir su vida, la palabra de Dios viva y activa dentro de ustedes día con día? En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se sacia. Espérenme, porque voy a tomar algunos versículos. Para muchos el afán de las riquezas son su pan de dolores, como ahorita leíamos en el Salmo 127. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Quieren la prosperidad sin importar los medios y sus consecuencias, como lo que habla el Evangelio de la prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Bueno, ahorita lo que mencioné es alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Dios nos ha sabiendo que Dios no a todos los hace ricos porque se convertiría en una maldición para algunos. ¿Por qué Dios hizo unos saldotes? Para alcanzar las manzanas para los chaparritos. ¿Y por qué Dios hizo los chaparritos? Para que con humildad pueda atarle las agujetas a aquel que no se puede agachar. Dios a unos les dio entendimiento y sabiduría, inclusive un corazón para que puedan trabajar y proveer al trabajo a los demás. Y a otros nos hizo trabajadores. ¿Pero qué? Dios no se equivoca, hermanos. Y muchos por eso están batallando, están soñando con su sueño guajiro de ganarse la lotería. Es que si me gano la lotería, pastor, voy a comprar una iglesia más grande. Cálmate. La Biblia nos enseña que la destrucción del hombre viene con el amor al dinero.
Ahora, no, el problema no es el dinero, sino lo que está en el corazón, dónde lo acomodas. El problema no es lo que trabajas, lo que ganas, sino dónde lo estás acomodando. Si es para llenarte de avaricia y codicia, vas mal. De nada sirve, hermanos. El que no sabe vivir con lo poco jamás aprenderá a vivir con lo mucho. Muchos quieren ser ricos sin trabajar y apelan a su suerte, andando comprando boletitos ahí de la lotería. Enséñese a trabajar, aprenda a trabajar, no malgaste su dinero. ¿De qué serviría que se ganara la lotería si tarde que temprano está comprobado de que los que se ganan la lotería antes de los 10 años se declaran en bancarrota porque no saben vivir con tanto dinero? Pierden a su familia, sus hijos caen en las drogas, ellos mismos terminan todo en un desastre. Muchos quieren ser ricos sin trabajar y apelan a su suerte. En Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En el versículo 22 del mismo capítulo 28 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Cuando aún en tu negocio es que quiero tener más, no quieres tener más para que haya una motivación correcta. No hay ningún problema de que prosperes. Dios no está enojado. Dios te puede prosperar en tu negocio, en tu trabajo, y que escales posiciones. Pero ¿de qué serviría si la motivación es para pisar a los demás? ¿De qué serviría, hermanos? Por eso, como cristianos, Dios nos demanda más a cada uno de nosotros. En Eclesiastés 2:17, vamos a ir rápidamente. Voy a leer. Está después de Salmos, Y lo voy a leer y voy a dejar otra enseñanza aparte que voy a hablar sobre lo que son las herencias. Sin embargo, porque aquí se va a tomar algo de ello. Dice el Eclesiastés 2:17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Qué fastidioso es a la 1, 2 de la tarde tener que terminar la jornada del día. Bueno, es cansado, sí, es cierto. ¿Pero qué? ¿Vas a renegar? Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Dale gracias a Dios que tienes 2 manos. Vemos en videos cómo gente que no tiene manos nos da ejemplo de que con los pies pintan o hacen una habilidad. Es vergonzoso para nosotros que tenemos todos nuestras manos y nuestros pies. Dice: por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Esta persona no estaba conforme. ¿Y saben quién lo escribió? Salomón. Y dice: el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. He visto cómo algunos padres han hecho un imperio como negocio, o un trabajo, un imperio, vamos a decir un negocio. Sin embargo, mueren y sus hijos en menos de un año se acabaron todo. ¿Por qué? Porque no les dio ejemplo, no les enseñó a trabajar. Y vean cómo Salomón, y vamos a ver, si quieres ver la historia, cómo terminó la herencia que dejó Salomón. Dice, volví por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Te imaginas? Trabajaste todo lo que... y al último ni tus hijos se quedaron con él. Te fuiste con la amante que ya tenía 5 hijos y los hijos de alguien más están disfrutando lo de tu trabajo. ¿Sí lo han visto?
Y esto no solamente ahí en las novelas de Televisa, hermanos. No, hermanos. Dice, versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Qué quiere decir? Ahí a medianoche, ¿cómo le haré? ¿Y cómo le haré? Están afanados. ¿Cómo le pagaré al proveedor? ¿Cómo le haré esto? ¿Cómo? Dice la Biblia de un hombre, dice, ¿qué haré? Alma mía, ¿qué haré? Porque muchos bienes tienes. Oh, ya sé, ¿quién podrá defendernos? Oh, tumbaré los graneros y haré unos más grandes y diré, alma mía, vive y goza porque muchos bienes tienes. Necio. Escuchó la voz de Dios, necio, hoy mismo vienen por tu alma y lo que has proveído, lo que has hecho, ¿quién se quedará con ello? Lero, lero, candelero. Versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Tranquilos, no os afanéis. Trabajen porque tienen que trabajar. No digan, no, es que el pastor dice que no trabaje. No se equivoque. Por eso pongo el equilibrio. Trabaje con dignidad, con rectitud, con honestidad y viva del fruto de su trabajo, porque esto viene de parte de Dios. ¿Me entiende? Ahora dice, y que su alma se alegra en su trabajo. El Señor menciona esto, dice, estar conformes con lo que tenéis ahora. Cuando dice estar conformes es de que, bueno, tal vez yo no tengo la habilidad de llevar una corporación, pero tengo la habilidad de hacer mi trabajo. Y estoy conformes con lo que tenéis ahora. No tratar de pisar a los demás para escalar. No, contento, alegre. Fíjense, dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Miren, ni mi suegra me va a cuidar como yo mismo me cuido. ¿Sí o no, suegra? Ni mi madre me va a cuidar como yo mismo me cuido. Ni mis hijos. Ni yo voy a cuidar a mis hijos como ellos se deben de cuidar a ellos mismos. Por eso dice Salomón, dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que él le agrada, Dios le da, ¿qué? Sabiduría, ciencia y gozo, un contentamiento consigo mismo y agradecido con Dios, por supuesto. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al pastor. ¿Qué huele? No, dice, fíjense lo que dice, para darlo al que agrada a Dios. Si usted obedece la palabra de Dios, mire, otros van a estar trabajando ahí sábados y domingos y de alguna manera va a venir la bendición a usted, si usted obedece. Ahora, no es que le estemos quitando, no es que estemos robando, no, de ninguna manera. Como yo les enseñé, yo no vivo de ustedes y tampoco es reproche ni nada, no, Dios paga y paga mejor que ustedes y tampoco es reproche, hermano, es enseñanza. Cuando usted se conforma, gracias Señor por lo que tengo, Dios multiplica, hermanos, así como enseñé la semana pasada. Escuche el mensaje de la semana pasada, porque en esto radica toda la serie. Cuando usted confía en Dios, no confía en lo que tiene en su mano, sino en depender de Dios. Dice, ¿dónde voy? Dice, bueno, repito el 26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, porque anda amontonando, ¿para quién? Para los hijos de Dios. Todo tiene su tiempo, y aquí va a empezar, dice, todo tiene su tiempo, y aquí habla de algo tanto como emocional como laboral. Fíjense, dice, todo tiene su tiempo, todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ¿qué? De plantar. ¿Y qué implica eso? Trabajo. Pero también dice, tiempo de arrancar
lo plantado, que también implica que trabajo. O que ya sembró tomate, ¿y qué? Ahí se va a quedar, ahí se va a podrir. No, tiene que ir a recogerlo. ¿Sí o no? Ahora dice, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense, vamos al capítulo 4, al capítulo 4 del versículo 4 en adelante. Dice Salomón, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, es inevitable que van a venir las envidias. Es inevitable, hermanos. Ahora, la palabra de Dios nos demanda como cristianos, dice, orar por los que os persiguen. El estándar de ser cristiano nos demanda más, hermanos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense lo que dice. El necio cruza sus manos y come su misma carne, mas más vale el puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Gracias, Señor, por el maná de este día. Pero aquel que amontona, que por ejemplo cuando recibían el maná y quería llenarse las manos así para no ir a trabajar al otro día, se le hacía gusanos. Es un principio. Ahora, voy a dar una enseñanza sobre el ahorro. Pues si no tengo para pagar, pastor, ¿cómo voy a ahorrar? Por eso quiero enseñarle, para que cómo pueda ahorrar. Amén. Dice, ¿dónde voy? Dice en el 7. Bueno, desde aquí nos vamos hasta el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Miren, no porque me ponga que el súper cristiano, no, hermano, fallo en muchas áreas. Sin embargo, aquí está mi hija, duermo bien tranquilo. Además voy a ver la televisión y a dormir. Aprovecho los momentos para descansar. Aprovecho los momentos cuando tengo que descansar y cuando tengo que trabajar, ¿qué? A trabajar, hermanos. Aún así no tenga trabajo, me tengo que levantar temprano. Sigo el ejemplo de los pajaritos. Vamos a hablar. Gracias, Señor, hasta porque no me diste trabajo. Dice que estar agradecidos en todo y por todo. Aunque no tenga trabajo, a pesar de que no tenga trabajo, dele gracias a Dios. Porque gracias a Dios, cuando no he tenido trabajo, Él ha proveído de otras cosas o otros medios para que yo haga lo que tenga que hacer. Cuando no tengo trabajo, vengo aquí y de repente surge una llamada o una necesidad que tengo que hacer mi trabajo como pastor. Gracias, Señor. Dijo el Señor Jesucristo, este es mi verdadero alimento, el hacer la voluntad de mi Padre. Y no me pongo de súper cristiano, no, hermanos, pero estoy aprendiendo y corrigiendo muchas cosas. ¿Cómo aprendo? Aprendo del ejemplo de Jesús, porque el ejemplo me arrastra a obedecerle y a hacer su voluntad. ¿Cierto? Muy bien. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Hay veces de que puedes ir al restaurante, a un buen restaurante, qué bueno, gloria a Dios. ¿Qué si te toca ir al 99 cents de los tacos de Jack in the Box? Y es el comercial. ¿Qué? Pues dele gracias a Dios. Amén. Miren, la verdadera felicidad es apreciar lo que tenemos. Si usted puede decir, bueno, hoy no tengo para irme o llevar a mi esposa a un buen restaurante.
bueno, mire, cómprese unos aguacatitos, una telera de pan, unos tomatitos y váyase ahí al parque y pase buen tiempo con ella. ¡Tarán! ¿Es bien sencillo, no? Bien sencillo, hermanos. Porque no es cuánto gastamos, sino el tiempo que pasamos con ellos. Amén. Ahora, fíjense lo que dice. Dice, dulce es el sueño del que trabaja, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Quién se va a quedar con lo que tengo? ¿Quién es? Por eso ni duermen. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ahora, ¿es por qué? ¿Por qué? ¿Porque ahorran? No, porque aquí la motivación es la codicia y es la avaricia y no va a haber descanso. Esto no quiere decir de que nosotros no podamos ahorrar o tener, mire, momentos de 7 vacas gordas, guarde para las 7 vacas flacas. Dice, las cuales se pierden en las manos, en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Fíjese. Ni sus hijos van a disfrutar cuando la motivación suya es la avaricia y la codicia. Versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es también en gran mal que como vino, así haya de volver, y que le aprovechará trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar. Repito, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esta es parte de su yugo, hacer su trabajo. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para comer de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Usted toma su parte, le da la parte que le corresponde a Dios y va a haber tranquilidad. Amén. Dice, porque no se esconderá mucho de los días de su vida. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llena de alegría el corazón. Fíjense lo que dice el 6.2, dice, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Le va a producir hernias ahí en la vesícula. Dice, versículo 3 dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Vivió en vano. Por eso en vano trabajan los edificadores y Cristo no la construye. Haga lo que nunca ha hecho para que tenga lo que nunca ha tenido. ¿Entendió? Gloria a Dios. Denle el aplauso al Señor. La reflexión de esta enseñanza en tus finanzas es de que pongas a Dios en primer lugar como el fundamento de tu casa, de tu hogar, obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos y preceptos. Para que tengas lo que nunca has tenido, haz lo que nunca has hecho. Confía en Él como tu proveedor y administrador, que Él sea tu tesoro más guardado, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Mira tu chequera, y ahí vas a ver dónde está tu corazón. Y hazte una autoevaluación. Mire, lo del mes. ¿Qué gastaste en la televisión? ¿Qué gastaste en eso? En la ropa. ¿Qué gastaste en comida? ¿Qué gastaste?
¿Y qué invertiste en el reino de Dios? El Señor dice, no os afanéis por el día de mañana. Más bien dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadiduras, hermanos. Trabaja con dignidad y dale gracias a Dios, porque teniendo sustento y abrigo, estar conformes con lo que tenéis ahora. Buscando superarte y prosperar con dignidad, integridad y justicia, dejando un legado a tus descendientes de un hombre o mujer de Dios, trabajando 6 días y un día aprendiendo a descansar en el Señor. Y no comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Inclina tu rostro, déjame orar por ti. Deja que a través de la oración Dios pueda sembrar, incrustar esta palabra en tu corazón para que hagas cambios en tu vida, para que pongas el fundamento que necesitas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez veniste ya a las últimas, veniste ya fracasado de malos pensamientos, de malas acciones y estás cosechando lo que sembraste. Pero mientras hay vida y esperanza, podemos corregir, pero también podemos comenzar a hacer una vida nueva, poniendo ahora como el fundamento la palabra de Dios. Señor, para que esta palabra, Señor, pueda dar, Señor, frutos, Señor, al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, Señor. Gracias por darnos el ejemplo de cómo trabajar, Señor, cuando tú plantaste, Señor, el jardín, Señor, ahí en el Edén, Señor. Diste ejemplo, Señor, a Adán, Señor, y por supuesto que él siguió con ese ejemplo, dándole ejemplo a sus hijos. Por eso su hijo, uno de ellos, fue y labró la tierra, otro con cuidando sus ovejas. El mandamiento para cada uno de nosotros es de que con nuestras manos podamos sustentarnos, podamos trabajar. Gracias, Señor, porque has proveído un trabajo, Señor. Ayúdanos a retenerlo y guardarlo, Señor. Ayúdanos a terminar nuestra carrera, Señor, como proveedores, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestra esposa, Señor, y que nuestras esposas, Señor, puedan retener, Señor, lo que depositamos en sus manos, Señor. Que como mujeres virtuosas, Señor, aprendan, Señor, a dirigir, Señor, y a administrar, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en sus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir, Señor, los malos hábitos, los malos pensamientos que hemos acarreado, inclusive los malos ejemplos de nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a corregir, Señor, conforme a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Yo oro por las futuras generaciones, Señor. Que haya una generación de cristianos, Señor, que pueda dar ejemplo, Señor, a tus futuros hijos, Señor. Que los jóvenes, Señor, se puedan parar a la brecha, Señor, con dignidad, Señor. Parándose, Señor, y dando un ejemplo, Señor, de cristianos, Señor. Que no son mantenidos, Señor, que no son hombres, Señor, ociosos o mujeres, Señor, que vivan de los demás, Señor,
sino que puedan trabajar, Señor, con entendimiento, Señor. Danos las fuerzas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para terminar nuestra carrera, Señor. Es cierto que es cansado, Señor, pero tú das fuerzas, Señor, al que está afligido, al que está cansado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque encontramos un refugio, Señor, y es en ti, Señor. En ti es donde viene está la fuente, Señor, donde emana, Señor, esa fuerza para nosotros, Señor, que la encontramos en tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, para que hagas tu voluntad, Señor, en cada matrimonio aquí presente, Señor, en los matrimonios nuevos, Señor, en los que ya son mayores, Señor. Gracias por el ejemplo que nos han dado, Señor, y que puedan corregir, Señor, y hacer ajustes, Señor, en lo que aún les falta, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza, Señor, por guiarnos, Señor, por las sendas de justicia, Señor. No permita, Señor, que cavemos cisternas, Señor, y que estén agujeradas, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener, a mantener, a guardar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Yo oro, Señor, por todos aquellos que escuchan nuestros mensajes, Señor, y que los comparten, Señor, siendo parte, Señor, de este ministerio, Señor, también, Señor. Y que sus vidas sean edificadas y corregidas a través de tu consejo, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tu ejemplo nos arrastró a ser imitadores tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, nuestro proveedor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.